puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá, y todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 al 16. El domingo pasado, ¿se acuerda que prediqué? La semana antepasada estábamos hablando de las charlas del Señor Jesús con los discípulos. Luego, dentro de eso, resalté que el Señor Jesús dijo que a Él, más que creerle, había que amarlo. Y entonces, el domingo pasado, me pareció útil traer a Pablo a colación, donde el título del mensaje fue: el amor a Cristo era el alma de su ministerio, donde se entregaba apasionadamente, porque amaba al Señor Jesús apasionadamente. Y esta vez, bueno, me traje a Juan. No sé si la vez que viene me pueda traer a Pedro, que se nutrieron de esas palabras. Amén. Dice el capítulo 4, versículo 12 al 16. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que amamos, que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Amén. Una declaración que por toda la vida los creyentes se lo saben. ¿Se acuerdan cuando las iglesias se acostumbraban a hacer aquello de lluvia de textos? ¿Sí saben lo que es lluvia de textos? Amén. Pues no falta que hermano se ponía de pie y decía: yo voy a hacer un texto para esto, para honrar al Señor. Y era muy común que dijera: Dios es amor, 1 Juan 4, ¿qué? 4:8. Correcto. Padre, te rogamos que nos bendigas esta tarde, que nos des tu bendición por Jesucristo, el Señor nuestro, y que la presentación de la palabra bendiga nuestros corazones. Ayúdame para trazarla con amor, con verdad, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No le hace, tengan su Biblia a la mano. No es un pecado. En esta primera carta de Juan, en este capítulo 4, versos 12 al 16, y del capítulo 4, pasajes anteriores, Juan le propuso a la iglesia en sus escritos
algo que parecía muy simple. Juan era un predicador muy sencillo, sofisticado era Pablo, más o menos elevado era Pedro, pero Juan era muy sencillo. Y nos dijo, el que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Por eso dije, sencillo, porque usted va a decir, bueno, hermano Ramos, por amor de Dios, pues era una cosa o era otra. ¿Muy cierto? Es cierto. Pero esas dos posibilidades tienen una palabra común para ambos casos. O sea, el que conoce a Dios ama. El que no conoce a Dios no ama. ¿Cuál es la palabra común? Gracias, hermano, porque me hice bola. Conocer. Que en este caso, ¿qué cosa es conocer? Al buscar en sus raíces griegas, encontré que significaba saber, entender y sentir. A ver de nuevo, hermanos. ¿Qué cosa significa conocer a Dios? Significa saber de Dios, entender de Dios y sentir a Dios. Y esta última, esa de sentir, me llamó la atención. Sentir a Dios. De tal manera que ese conocer de Juan, para mí, cuando era un estudiante, adquirió mucho sentido. Pues si conocer es sentir, entonces sentir es experimentar. Quiere decir que a Dios sí lo podemos experimentar, aunque no lo podamos ver. Porque Juan está planteando una cuestión. ¿Cómo es que el Dios no visto puede ser visto? Entonces, por deducción, conocer a Dios, mis hermanos, es llegar a tener una experiencia con Él. No lo hemos visto, pero sí lo hemos experimentado, hermanos. ¿O me equivoco? Una experiencia. De tal manera que si eso es así, no conocerlo por deducción es no haber tenido con Dios una experiencia. Y la razón es porque el perdón de nuestros pecados no es algo subjetivo, sino una notoria realidad. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Porque quien conoce a Dios en la salvación, hay un cambio en él. ¿Es cierto, hermano Manuel? Alabado sea Dios. Entonces, la salvación no es algo subjetiva, no es algo misterioso, no es algo que pasa en nosotros, y es una experiencia que se tiene con Dios en una profunda realidad. Con estas ideas es que entramos al versículo 2, donde tuvimos la iniciación de la lectura, donde resulta que a pesar de todo eso que Juan ha dicho, Juan nos dice que con todo y eso tenemos un problema en el conocer. Y le digo, Juan, ¿cuál es el problema que tenemos con el conocer? Si yo soy salvo, Él cambió mi vida, yo lo experimenté, yo lo conozco en la experiencia. Y Él diría, porque no has visto a Dios jamás. Amén. Tenemos toda esa experiencia de la salvación,
Pero con todo y eso no lo hemos visto todavía. Pero ¿qué cosa es eso de no haber visto a Dios jamás? Y otra vez, ¿qué creen que hice, hermanos? Ustedes que me conocen de años, pues fui al griego y le pedí que me ayudara a entender eso que Juan ha dicho. Y él me dijo que Juan quería decir que nadie ha mirado a Dios de cerca. Él está en los cielos, lo invocamos, Él nos dio salvación, es una experiencia, pero no lo vimos de cerca, aunque hay una promesa de que un día conoceremos a Dios. Alabado su nombre. Y agrega el griego que nadie lo ha mirado fijamente con los ojos abiertos. Es lo que está diciendo Juan. Miren, Juan en el capítulo 1 dice, nosotros le oímos. ¿A quién? Al Señor. Pero aunque usted lo oiga, no quiere decir que lo vea. Dice, pero nosotros lo vimos, hablando de Jesús. Y nosotros lo miramos. Y yo le dije a Juan, ¿para qué tienes que cometer ese pleonasmo? Si lo viste, pues ¿para qué me dices que lo miraste? Y el griego dice, no. Es que verlo es verlo de pasada, pero mirarlo es verlo fijamente. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es escudriñarlo. Aunque debo reconocer que en ningún momento Juan ha propuesto que para tener el amor de Dios hay que verlo. No, él no está diciendo eso. Él ha estado proponiendo, conozcan a Dios, hermanos. Al decir que puede ser sentido, está diciendo, experimenten con Dios. Está trasladando toda la cuestión a que Dios puede ser experimentado. Yo sé lo que es eso, ser experimentado. Entonces lo que pide es que los creyentes seamos gente muy experimentada en Dios. Es que la experiencia, el experimentar con Dios debe ser un suceder constante y no de vez en cuando. Porque si puede tener esa experiencia, la que llamamos la salvación, entonces podemos decir legítimamente, conozco a Dios, conozco al Señor. Dígame una cosa, ¿cuántos han afirmado alguna vez eso? Que conocen al Señor. A ver, hermano. Hermano, yo tenía tantos años, no conocía al Señor, pero un día lo conocí y Él me dio la salvación. Amén. Amén. Afirmamos que lo conocemos. Amén. Y no titubeamos en decirlo. Amén. ¿O se sonroja al decirlo? No. ¿Siente que comete usted una aberración? No, le produce felicidad decir, yo conozco al Señor Jesús porque Él me salvó. Amén. Alabado su nombre. Conozco al Señor, dice Juan.
Pero veamos más de cerca el versículo 12. Y parece que nos echa una cubeta de agua fría y nos frena. Y afirma, a Dios nadie le vio jamás. Dios nunca ha sido visto, pero no está diciendo que no puede ser experimentado. Así que tanto la Escritura como la experiencia de la raza humana por milenios, la historia, es que Dios es un Dios escondido. ¿Por qué escondido? ¿Por qué Dios escondido? Porque Él es infinito y yo estoy limitadísimo. Y no me alcanza el conocimiento para conocerlo. Mira, hay un pasaje muy hermoso que dice que Dios es luz, ciertamente, pero que Dios se viste de oscuridad. Y yo decía, ¿pero cómo? Si la oscuridad no es compatible con la luz. Y un día pensé de esas madrugadas, porque le aseguro que yo soy muy pensante. Lógico, sencillo, dije. En el cielo donde Dios habita es un cielo de luz. Alabado sea Dios. Pero el universo que hay de por medio entre ese espacio del cielo y nosotros, el universo es oscuro, profundo. ¿O no? El universo tiene una oscuridad profunda. De tal manera que entonces Dios se vistió, se ocultó detrás de esa tiniebla a nuestros ojos. Por eso el Hijo vino. Yo no sé qué tanto signifique para usted esas ideas. Y si es el Dios escondido, pues más bien pareciera que no quiere ser visto. Y si Dios no quisiera ser visto, pues no lograríamos alcanzarlo. ¿Cómo podríamos verlo y llegar hasta Él y decir, te descubrí? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aunque yo digo que tenemos mucha información suya, que no habría manera de que pudiéramos saberlo. Pero que si esa información nos llegó, es porque Dios hizo correr esa versión. Lo que significa que Dios no quiere ser un Dios desconocido, sino quiere que lo conozcamos. Alabado sea Dios. Por eso deja que los hombres lo experimenten. Podemos ponerlo en otras palabras. Lo que acabo de decir podemos ponerlo en otras palabras. Que Dios no quiere ser un desconocido para nosotros. Que Él quiere que lo conozcamos, que lo experimentemos, que lo amemos. Amén. Que quiere darse a conocer. Porque si el Dios no visto jamás, tenemos una gloriosa paradoja. Él no quiere ser visto, se escondió, el Dios oculto. Pero resulta que también es el Dios revelado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Yo digo con las dos cosas. Que Dios está oculto, inalcanzable, pero que al mismo tiempo se nos ha revelado para que lo amemos. Se ha dado a conocer por medio del Hijo. Pero volvamos a esa expresión de ninguno ha visto a Dios. ¿Qué sería decir?
Lo mismo del griego, que nadie ha estado tan cerca de Dios como para mirarlo fijamente. Yo decía en la clase de teología que el profeta Isaías escribió: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en su alto trono sublime, y sus faldas henchían el templo. Y entonces en esa paradoja yo decía, ¿en qué quedamos entonces? Si Jesús dijo que a Dios no le ha visto jamás, y resulta que Isaías dice que sí lo vio. La cuestión se resuelve a quien vio. Él no vio al Padre, vio a Jesús sentado en su trono alto y sublime. Alabado sea Dios. Y eso lo explica Juan 12. Ahí deja muy claro que a quien vio Isaías fue al Señor Jesús antes de que se hiciera hombre, antes de que el Verbo se hiciera carne. Pero el Verbo que se hizo hombre, Jesús, vino para revelarnos a su Padre. La noche que fue entregado, Tomás y Felipe, Tomás el gran incrédulo, no voy a entrar de nuevo a eso, ya lo hemos oído, que quiso desmentir al Señor Jesús, diciéndole: nosotros no conocemos el camino que tú dices, que era una manera agresiva, altanera, de desmentir al Señor. Mucho atrevimiento. Pero que a mí me emociona pensar por qué le toleró, porque es mucho atrevimiento. Y Juan aclara, es que nos amó mucho hasta el fin. Aleluya. Qué interesante detalle. Le toleró a ellos sus detalles, porque hasta el fin nos amó. Y Felipe dice: muéstranos al Padre. Mira, si nos muestras al Padre, con eso tenemos, ya no te preguntamos más. Entonces sí vamos a creer en ti. Que yo le dije aquí, hasta el capítulo 16 de Juan, ya cuando iban llegando a Getsemaní, le dijeron: ahora sí te creemos. Y el Señor Jesús le dijo: hasta ahora creen. De un aplauso, Señor. Hasta ahora. Ay, fíjese nomás, ya llegando 3 años y medio con él y todavía no le creían, le acababan de creer. Digo, traía puro discípulo incrédulo. En la iglesia siempre hay incredulidad. Ahí los creyentes creen una cosa pero no creen las otras. Que yo he sostenido un principio, la tesis: ¿al Señor se le cree todo o no se le cree nada? Yo al Señor le creo todo lo que Él dijo. Alabado sea Dios. Y hay un secreto precioso, dice: porque las palabras que yo digo se las oía mi Padre. Y entonces yo tengo el gusto de decirle a Juan: y las palabras que yo estoy predicando se las oía a Jesús, que se las oyó a su Padre. Alabado sea Dios. Le digo entonces a Juan: si eso es así, ¿cómo sabes lo que Él es? Si me dices que nadie ha visto a Dios, ¿cómo sabes lo que Él es? ¿Verdad que son palabras muy sencillas las de Juan, pero que nos dejan ahí en un callejón sin salir? Porque sin haberlo visto jamás, afirmaste, Juan, que Dios es amor. Alabado sea Dios. ¿Ustedes dicen que Dios es amor?
¿Y cómo lo saben? ¿Lo conocen a él? No, pues estamos en el mismo problema de Juan. Yo dije, debo hacer una precisión entonces y recordarles que Juan ha establecido como principio. Dijo Juan, el que diga algo, pues que lo pruebe. Se oye bonito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios es amor? ¿Ustedes dicen eso? Pues pruébelo. Pues es el enigma. Y una cosa es que Dios por sí mismo haya probado que Él es amor. Y otra muy diferente, que Juan pruebe que Dios es amor. Porque entonces le diríamos, está bien, Juan, ciertamente ya Dios aportó sus pruebas de que Él es amor. Juan, pero ¿cuáles son las tuyas? Y las preguntas serían las mismas para nosotros. Ya Dios lo probó. Pero ¿cuáles son nuestras pruebas? Así que avancemos en esto, que parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Y cuando Dios reveló que Él es amor, y según el estilo de Juan y lo que nos ha enseñado Juan, decimos, bueno, si Dios dice que Él es amor, pues que lo pruebe. Y Dios lo probó. Dice Juan dándonos a su Hijo. Amén. ¿Por qué pedir prueba de ese amor a Dios mismo? Bueno, no es que se diga que no lo es, pero mientras no haya pruebas visibles, tocables, físicas, eso de que Dios diga que Él es amor, sin pruebas tocables, físicas, tangibles, pues no serían más que meros supuestos, declaraciones subjetivas. ¿Por qué? Bueno, porque el amor es intangible. Si Dios es amor, ¿quién ha visto el amor? ¿Cuánto pesa? ¿De qué color es? ¿Cómo huele? Es abstracto. Usted puede estar cerca de alguien que está lleno del amor de Dios y ni siquiera se da cuenta. Porque el amor está oculto. El amor no se ve, no se toca. Hasta que ese amor se hace visible, y se hace visible por medio de las obras. Alabado sea Dios, las obras del amor. Porque así como la fe tiene obras, el amor tiene sus propias obras. Entonces, cuando hay esas obras del amor, deja de ser cosa no vista. El amor, me estoy refiriendo al amor, no a Dios, al amor. Porque las obras sí son cosas concretas, tocables, ¿no? ¿Qué ganas si tu prójimo está muriendo de hambre? ¿Qué ganas? Dijo Santiago. Ve y favorece a aquel hombre que tiene hambre. Pues sí, va y le da un discurso muy bonito. Por eso Santiago le dice, no, mi hermanito, mucha fe. La fe tiene sus propias obras, muéstramelas, hombre. Porque la fe como el amor son intangibles, no se tocan, no se ven. Pero se muestran solamente si se muestra por las obras.
Alabado sea Dios. De un aplauso, Señor. Luego entonces las obras son la única manera de ver lo que no se ve. Si usted habla de fe, las obras. Si usted habla del amor de Dios o de la esperanza, solamente se pueden tener cuando las obras lo manifiestan. Y era la única manera de ver al Dios que no se ve. En lo que hizo el Dios no visto, que se hizo ver. Y dice Juan que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea Dios. Y eso de murió por nosotros fue un hecho público. No fue hecho en un lugar escondido, sino en una colina llamada el de la Calavera. Allí ante miles y millones de gentes, Él se mostró. Alabado sea Dios. Tanto así que históricamente el mundo no ha podido negar, hermana Evelia, ni ha podido olvidar el crucificado. Amén. Camino de la fe nunca olvidará el crucificado. Amén, aleluya. ¿Se acuerdan de la reunión allá en Sintermex? Amén. Maravillosa fue. ¿Cómo se llamó? ¿Cuál título llevó esa reunión? Memorial a la muerte del Señor Jesús, que fue para levantar nuestra voz al cielo y decirle: Padre, no hemos olvidado que tu Hijo murió por nosotros. Alabanzas a Dios. ¿Quién no se enteró que el que ahí moría afirmó ser hijo de Dios? Yo he dicho esto. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que difícilmente se podrá encontrar alguien que quiera morir por un justo. ¿Que usted moriría por un justo? ¿Sabe quién es un hombre justo? Justo es el que le da a cada quien lo que le corresponde, ni de más ni de menos. Usted dice es un hombre extraordinario. Pues dijo Pablo, pues no vas a encontrar en toda la tierra quien quiera morir por él. Pero tampoco encontrarás nunca a nadie que quiera morir por uno que es bueno. Pablo, ¿y quién es ese? Dijo, ese no solamente es el que da lo que es justo, sino que da más de lo que le corresponde. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Sí, claro que sí. Es un hombre muy bueno, diría, muy bueno, dijo Pablo. Y entonces preguntaba, ¿quién quiere morir por él? Y nadie levantó una mano en toda la tierra. Nadie dijo, muere por uno bueno. Y si nadie quiere morir por uno bueno, y por uno que es justo y que es bueno, nadie quiere morir por él. ¿Quién va a querer morir por uno que es malo? Y preguntó, ¿quién quiere morir por uno que es malo? Y alguien dijo, yo muero por ellos. Amén. Alabado sea Dios, el Señor Jesús murió por los malos. Bonita idea, ¿verdad, Poli? Bonita idea. No terminó allí Pablo. Bueno, ese es un hombre malo. Y Jesús dijo, yo muero por él. Y el Padre entregó al Hijo.
Pero Pablo no se mide y va más allá y dice, hay un caso peor que este. Porque este es malo. Pero resulta que además de eso, es un enemigo de Dios. ¿Y quién quiere morir por su enemigo? Y otra vez el Señor dice, Padre, yo muero por ellos. Alabado sea Dios. De tal manera que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo Jesús. Dígame una cosa. ¿Probó Dios su amor? Entonces no es algo abstracto. Ya jamás se podrá decir que el amor de Dios son meras palabras. Dios mostraba en Cristo ante los ojos de todo el mundo ese amor que nadie había visto. Pero Juan hace algo más. Traslada la prueba de ese amor de Dios a la conciencia de la raza humana. Y le dice, en esto consiste el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios. A ver, mis hermanos. Yo no andaba buscando a Dios. Él me buscó a mí. Amén, aleluya. Yo iba perdido por el camino y de repente Él se paró en mi senda. Y dijo, tú no me andas buscando, pero yo te ando buscando a ti. Alabado sea Dios. El amor de Dios consiste no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. Puedo decirlo de esta manera, Dios nos ganó la delantera. Si usted está aquí, no es porque usted lo anduvo buscando. Por eso yo decía que en Juan 17, la noche que el Señor fue entregado, rodeado de sus 11 discípulos, en la calle que daba al Getsemaní, dice Juan, levantó sus ojos a su Padre. Dijo, Padre, los que me diste, cuídamelos. Que yo hice un comentario que creo que siempre los apóstoles dijeron, nosotros dejamos todo y le seguimos. Ahora abrían los ojos de este tamaño. Y que Pedro le diría a Juan, ¿te diste cuenta? No andamos con él porque nosotros decidimos. Resulta que somos un regalo de su Padre. Alabado sea Dios. Oiga, ¿qué te? Ustedes, yo, somos un regalo que el Padre le dio a su Hijo amado. Amén, aleluya. Padre, los que me diste. En realidad la pregunta sería, ¿usted amaba a Dios? Absolutamente, en conciencia humana, tendrá que decir que no. Que ni siquiera hablábamos de Él. En nuestra familia muchos no se querían convertir. Al contrario, ¿qué es lo que yo he dicho del Gadareno? Cuando Jesús sale del barco y que yo hace años decía, qué tontos los demonios. Porque el Gadareno llega y se postra a Jesús. Y yo dije, pues qué tontos los demonios. ¿Para qué se lo traen? Agarren a ese hombre endemoniado y llévenselo lejos al desierto. Amén.
¿Para qué se lo traen? Pero luego aprendí y entendí, no lo trajeron porque querían, sino porque sin duda el Señor Jesús les ordenó que se lo trajeran. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿No cree usted eso? Si luego se quejaron, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, hijo de David? Y le propusieron un pacto de caballeros. Mira, ¿sabes qué? Hacemos una cosa. Ni tú te metes con nosotros, ni nosotros contigo. A mí me alegra decir que el Señor Jesús no vino a hacer pacto con el diablo, ni pacto de caballeros. Él vino a destruirle sus obras. Alabado sea Dios. Es verdad que bonita esa historia del Señor Jesús. Hermano. Ese que hace rato era un loco, poseído por 6,000 demonios. Ese mismo día ya andaba predicando. El Señor Jesús lo rescató, lo libertó y lo autorizó a predicar suyo. Y lo hizo predicador de 10 ciudades. Entre los griegos dice que se fue por toda Decápolis diciendo cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Dios nos amó a nosotros y aportó pruebas. Él ha cumplido su papel probatorio, pero ahora hay un cambio de cosas. La pregunta ya no es para Dios, sino para Juan. Y le decimos, ¿cómo afirmas que lo que sucedió es una prueba de Dios? De que el crucificado era hijo de Dios y que esa era la prueba de su amor. Porque si lo has dicho, Juan, pues tú también pruébalo. No, si ni Juan se escapó. Y él dice muy confiado, lo probaré. Y lo haré con cosas demostrables. Y nos lleva al versículo 14. Y dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para ser Salvador del mundo. Prueba número 1. Nosotros hemos visto. Prueba número 2. Nosotros testificamos. Y le digo, ¿cuál es nosotros? Pues para responder a eso nos lleva el capítulo 1 del que ya he hablado. Pues el verso 14 no hace más que repetir lo que dijo en el capítulo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Está hablando en plural o no? Todos los apóstoles fuimos testigos oculares. Todos le oímos. Todos fuimos testigos de eso. Vimos al que hablaba. No doy un testimonio ajeno de terceros. Porque si alguien habla no significa que lo vi. Pero nosotros lo miramos cuidadosamente. Antes de su muerte y después de su resurrección. Nuestras manos lo tocaron. Maravilloso. Porque se puede ver de lejos, pero no se puede tocar de lejos. ¿Y saben por qué lo tocamos? Porque estábamos cerquita de él. Amén. ¿Qué les quiero decir? Dice Juan. Que nosotros somos testigos de cercanía. Amén. Testigos de calidad. Por eso digo, lo que hemos visto testificamos. Pero hay más pruebas de Juan. En el verso 2 hizo una paréntesis para ratificar ese. Lo oímos, lo vimos, lo miramos y lo palpamos. Y dice, porque la vida se manifestó. Algo así como pudimos oírle, pudimos verle, nos dejó mirarlo,
Nos dejó palparlo porque Él era una realidad. Alabado sea Dios. Porque Él era una realidad. Y solo la realidad es lo que se puede tocar. La vida, dijo, se manifestó, hermanos. Aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos apareció. Esa vida se hizo visible, por eso lo vimos. La vida no visible de Dios, invisible, se hizo visible. A Jesús lo vimos. Esa vida estaba escondida ciertamente, escondida en el Padre y no lo habíamos visto. Pero como vimos a Jesús, vimos esa vida que antes nadie conocía. Entonces sí puedo probar lo que digo, porque le vimos, pero va más allá. Y en el verso 16 dice, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, por lo que vimos. Y si Él es la manifestación de la vida eterna, entonces Él estaba con Dios, porque solo Dios es eterno. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Yo dije que Juan era muy sencillo. No se crea. Es complicado lo que Juan dice, porque es conceptual. No tiene lógica que creyendo en Cristo, que es la vida, se tenga vida eterna, hermanos. Pregunto. ¿No tiene sentido que creyendo en Cristo, que es la vida eterna, se tenga vida eterna? ¿Cómo creen que se obtiene la vida eterna? ¿Una pomada? ¿Un elixir? ¿Unas pastillas? ¿Cómo? Bueno, creímos en Él, pero ¿y luego qué? Es decir, ¿cuál es la forma, el proceso que nos otorga vida eterna? Porque al convertirnos al Señor Jesús, Él que es la vida eterna mora en nosotros. Amén. Y nosotros moramos en Él. Amén. Y si estamos en el que es vida eterna, tenemos vida eterna por estar en Él. Amén. Alabado sea Dios. De un aplauso, Señor. Nosotros, diría, lo vimos en la cruz como propiciación de nuestros pecados. Y ahora razona Juan y pregunta, ¿hizo todo eso? Y no hay más que una razón, que lo hizo por amor. Ustedes me dijeron que si yo afirmaba sobre el amor de Dios, que lo probara. Lo he probado. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y nos dice, dirían ustedes, hermanos del camino de la fe, que lo he probado con hechos. Y ahora, mis hermanos, Dios probó lo que dijo. Luego yo dije que creí en su amor y ustedes me desafiaron y me dijeron, pruébalo. Y lo probé. Pero mire lo que hace con los creyentes de todos los tiempos. Y nos dice, también ustedes que conocen a Dios y que creen en su amor, ¿lo pueden probar? Si es entonces cuando decimos, mira nomás lo que hace Juan, nos está regresando nuestras propias palabras. Porque se decía que era un viejito muy viejito, no volten a verme, que caminaba suavecito, despacito, y que parecía que se movía en círculos y decía lo mismo y lo mismo y lo mismo, y siempre andaba diciendo, hijitos, amados unos a otros, porque eso se le quedó grabado en su alma la noche que el Señor fue entregado. Y dice que unos hermanos
Pues que ya de oírlo tanto, lo mismo y lo mismo, a ver si cambiaba. Le dijeron, hermano Juan, es que usted siempre dice lo mismo. Y él les contestó, ¿y ya se aman? Los hermanos del camino de la fe tosieron. Alabado sea Dios. Yo creo que esto que hemos oído esta mañana es un desafío muy grande. Jesús dijo que en el mundo, que el mundo no nos amaría. Pero yo afirmo, además de eso, que si el mundo no nos ama y en la iglesia no se aman los creyentes, esa iglesia tiene doble tragedia, que ni lo aman afuera ni lo aman aquí adentro. Por eso yo he querido trabajar con ustedes y establecer una iglesia que se ame, que sea solidaria, que signifiquen apoyo. Yo les voy a decir algo. Yo les he contado cómo hace años, ya se los dije hace poco, prediqué un mensaje en Asambleas de Dios, donde había una reunión muy grande. Y realmente, pues hay predicadores de mucho abolengo. A uno le dicen el príncipe de los predicadores. Me tocó predicar 2 veces frente a él. Me fue bien. Se los adelanto, me fue bien. Pero cuando terminé, yo se lo he dicho que vino un predicador y que me dijo, hermano Ramos, yo no sabía siquiera que usted existía. Y que yo le dije, está bien correspondido. Yo tampoco sabía que usted existía. Alabado sea Dios. Dice, pero el Señor me dijo que le dijera que usted está solo. Porque usted se ha dicho a sí mismo lobo estepario. Y que ha habido muchas peleas de muerte sobre su cabeza. Y que él ha levantado gente en muchas partes del mundo para que pidan por usted. Y se ha librado de muchas cosas gracias a esas plegarias de sus hijos, de ese pueblo. Pero que le ordena que busque gente suya, que haga eso. Yo entendí, por supuesto, no eso, sino que entendí que, pues, mis cuates, ¿no? Allá donde, mis hermanos, donde me iba al café, sí, que me aprecian mucho. El Señor no me está hablando de eso, me está hablando de un pueblo, de una iglesia, de gente. Estamos en el cuerpo de Cristo. Cuando me iban a operar, la última intervención, que era de muy alto riesgo, esa sí era de alto riesgo, el hermano Lázaro Valdés es un hombre ya grande, que viene, por cierto, a las clases de teología. Los invito cuando puedan. Y estaban construyendo, había mucha gente, y les dijo, deténgase toda la construcción. El hermano Ramos en este momento va a entrar a cirugía. Vamos a rogarle al Señor que salga bien. Entonces, ¿cuántas cosas de las que me han favorecido no han sido más que resultado de esas plegarias de gente que me aprecia, que me estima? Entonces yo soy un bendecido y un hombre muy favorecido de Dios, teniendo gente que me favorezca con su amor, con su misericordia, con sus plegarias. Afuera puede ser que el mundo no nos quiera, pero si en la iglesia hay amor, hermana, no pasa nada. Pero si en la iglesia no hay amor, esas iglesias viven en tragedia, doble tragedia. Ni el mundo los ama, ni la iglesia los ama. Yo espero que esta mañana la reflexión sobre esta carta
Todavía no me emociono, ¿verdad? Es que me dijo el médico, predique, pero no se emocione. Aunque yo ya siento ganas de emocionarme. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, seguro que sí.